Bueno, a este tema yo lo he denominado cristianos de una sola pieza, para los que nos gusta tomar nota, cristianos de una sola pieza. ¿Listo? Voy a leerles Efesios 4, del 17 al 32. Yo voy a utilizar la Nueva Biblia Latinoamericana de las Américas, que es muy parecida a la Reina Valera. Entonces, los invito a que me sigan en la lectura. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Este va a ser nuestro pasaje central, entonces no lo perdamos. ¿Listo? Primeramente, quiero contarles un poco acerca del libro de Efesios a manera de contexto. El libro de Efesios es una carta que escribe Pablo a los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad hoy en día ya no existe porque era la antigua provincia romana de Asia. Hoy en día no se llama Éfeso, hoy en día es parte de lo que es la Turquía moderna. Estamos hablando de esa zona geográfica. En su tiempo era un importante centro político, económico, educativo y comercial. Era una metrópolis. Éfeso en su momento era una metrópolis. Y sucede que dentro de este centro metropolitano existían cristianos. Nosotros conocemos como el Evangelio después de que Jesús ascendió a los cielos. Ese Evangelio fue predicado por misioneros, por los apóstoles, por personas que tomaron esa batuta y fueron a llevar el Evangelio a otros lugares fuera del territorio de Israel. Allí habían cristianos también y Pablo les escribe a estos cristianos. Éfeso también era conocida por tener una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era realmente una ciudad muy conocida, muy importante. Y esta maravilla del mundo antiguo con la que contaba se llamaba el templo de Artemisa o Diana, que era una de las tantas diosas que tenían ellos en la antigüedad. Entonces, ¿por qué el contexto? Porque era una ciudad muy desafiante para los cristianos. Era una ciudad que estaba envuelta en idolatría por los múltiples dioses que tenían en su momento en esa ciudad, pero también era una ciudad difícil porque al ser una metrópolis, al ser multicultural, también había mucho paganismo, o sea, las culturas se entremezclaban entre sí y los cristianos estaban allí intentando preservar su fe en Dios en medio de tanta multiculturalidad, en medio de tanto paganismo, en medio de tanta idolatría. Entonces, por eso algunos le llaman al libro de Éfeso como un manual de supervivencia para esos cristianos que estaban en ese lugar y que necesitaban ser fortalecidos en su fe. Entonces, de eso habla el libro de Efesios o la carta de Pablo a los Efesios.
Efesios 4, si nos devolviéramos al versículo 1 sin perder por favor lo que leímos, Pablo está escribiendo este capítulo 4 que es el que contiene el texto que hoy vamos a estudiar. Pablo escribe desde la prisión de Roma. Él en ese momento que escribe está encarcelado en Roma, está preso. Él dice en el versículo 1 de Efesios 4, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Entonces, primer detalle, Pablo escribe esto estando preso. Segundo, este capítulo él comienza a introducirlo haciendo un llamado a vivir de una forma digna de la vocación en que hemos sido llamados. ¿Y cuál es esa vocación en que hemos sido llamados? La salvación. Básicamente él introduce este capítulo de Efesios diciéndonos, ustedes tienen que vivir de una forma digna si se hacen llamar cristianos, si realmente han dispuesto su corazón para seguir al Señor, para buscarlo, si realmente han sido llamados a la salvación, vivan de una forma digna a ello. Así comienza este capítulo 4. Y el pasaje que hoy vamos a leer tiene de trasfondo esa misma idea, perdón, el pasaje que ya leímos, conecta con esa introducción de Efesios 4, va por la misma línea. Es decir, es Pablo llamándonos a vivir de una forma digna de ese título que tenemos de ser hijos de Dios. Por eso el versículo 17 nos dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Sí, de nuevo, un llamado a qué? A una vida de coherencia con esa nueva identidad que tenemos en el Señor. Y es curioso esto porque allí nos damos cuenta de que si Pablo necesitó darles estas instrucciones o exhortarlos en este sentido era porque seguramente ya algunos pudieran haberse estado flexibilizando respecto a la influencia de su exterior y Pablo tenía que recordarles como que, o sea, hombre, ustedes son cristianos, pongan cuidado cómo están viviendo. La palabra andar que se usa en la versión tradicional, cuando se dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, este andar simboliza la conducta diaria. Entonces, él básicamente está diciendo, ustedes no pueden vivir como los impíos, ustedes no pueden vivir como aquellos que no conocen a Dios. Y él nos va dando unas características acá que nos van a hacer entender de qué forma es que viven esos impíos y que nosotros como hijos de Dios y ellos en su momento tenían que evitar. Vamos a identificar por lo menos 4 características de un estilo de vida impío que nosotros necesitamos justamente evitar. Pero antes de eso voy a leerles primera de Juan 2:6. En la Nueva Traducción Viviente dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Sí? Es, en otras palabras, Juan recordándonos esto, que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces vamos a identificar un contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre en los siguientes versículos, del 17 al 19. Vamos a estar encontrando todo un contraste allí para que nosotros examinemos. Entonces, vamos a hablar de 4 contrastes. El primero está en el versículo 17 al final y en esta versión dice la vanidad de su mente. Entonces, una de las características de un estilo de vida impío que debemos evitar a toda costa es la vanidad de la mente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros analizamos una persona que no conoce de Dios, vemos en ellos unos procesos racionales, una mente, un intelecto que está entenebrecido, que no puede conocer a Dios, un entendimiento que no puede producir una correcta interpretación de la vida espiritual ni de la vida moral, sino un entendimiento que está realmente nublado y que no puede comprender las cosas de Dios.
ya se pueden estar imaginando algunos pasajes que nos hablan de esto. ¿Se acuerdan de los pasajes que nos hablan del hombre natural? Que para un hombre natural, o sea, una persona que no conoce de Dios, las cosas de Dios son locura. En otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente en 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, esa es una primera característica, la vanidad de la mente, ¿sí? El estar enceguecidos con los pensamientos propios, con el propio parecer, con la propia sabiduría humana y estar tan convencidos de eso que básicamente Dios es tonto o ridículo, ¿sí? Hablando de las personas que no conocen del Señor. Y esa misma vanidad de la mente, ¿a qué lleva? Lleva una vida vacía, vana y carente de sentido. Hace unos sábados atrás hablábamos de un tema que le llamé En la Cima, en donde estudiamos, se me fue la paloma, Eclesiastés, ¿sí? Y hablábamos de cómo Salomón decía que todo es vanidad, ¿sí? Y es lo mismo, la misma idea. Cuando nuestra mente se hace vana, orgullosa, soberbia, entonces eso se va a reflejar en una vida vacía, vana y carente de sentido. Entonces, primer punto que aprendemos allí sobre actitudes que necesitamos evitar, que son aquellas que tienen los gentiles. Vamos a mirar la segunda característica que debemos evitar. En el versículo 18 dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. En esta versión dice excluidos de la vida de Dios, en la Reina Valera dice ajenos de la vida de Dios, igual la misma idea. El alejamiento espiritual de Dios los hace cada vez más ahondar en su propia ceguera espiritual. Sí, es como que esa soberbia o ese enorgullecimiento genera todavía más distancia de Dios, ¿sí? Más ceguera espiritual, más ceguera moral y su corazón se endurece como una piedra. La Biblia también, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos coloca muchos ejemplos que habla de la dureza de corazón, ¿sí? De un corazón que ya ha insistido tanto en su egoísmo, en sí mismo, que se cierra a las cosas de Dios, que no las entiende, que para ese corazón no tienen ningún valor. Entonces, el alejamiento espiritual de Dios produce más alejamiento espiritual de Dios, más dureza de corazón, más ceguera espiritual. ¿Y a qué nos lleva todo eso? Versículo 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. En la versión tradicional a la palabra sensualidad le llama lascivia, ¿cierto? Si de pronto alguien tiene la versión tradicional. Perversión, ¿cierto? Lascivia. ¿Y eso a qué hace referencia? A una insensibilidad moral. Es como que ese corazón ya se endurece a tal punto en que ya la moralidad se convierte en algo tan relativo, en algo tan sin valor. A medida que estas personas continúan con su vida de pecado y alejadas de Dios, se van a volver más apáticos respecto a la moral y respecto a la vida espiritual. Y hoy en día estamos viendo eso pues en nuestra sociedad, ¿cierto? En diferentes cosas. Hoy en día es triste ver unas cosas tan frías. Me acuerdo el otro día que miraba una noticia y desafortunadamente el ELN había reconocido una autoría de un asesinato y en el reconocimiento de ese asesinato lo ponían de una forma tan plana como que
bueno, como todavía no han iniciado los acuerdos, entonces es una consecuencia de, y cosas similares. Entonces, hoy en día hemos llegado a una sociedad en donde quitarle la vida a una persona ya es como que no pasa nada, o sea, no hay como ese dolor en el corazón, esa sensibilidad. Y en otros temas que hoy en día estamos viendo también respecto a cómo se está usando la niñez también en cuanto a explotación sexual, en cuanto a trata, en cuanto a el tema de, eso tiene un nombre técnico, pero se me olvidó, la venta de órganos. Y es terrible. Y a veces uno cree que eso está como muy lejos, pero no. Sí, es una situación que está allí en la oscuridad, pero afecta y daña. Y a ese tipo de situaciones extremas llegan las personas que se cierran tanto a sí mismos y que su insensibilidad sube tanto que definitivamente ya nada de eso les toca el corazón. Romanos 1:32, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Sí, o sea, hay también incluso una conciencia porque Dios en el corazón del hombre ha sembrado la ley de Dios, los mandamientos. Y llegamos a tal punto de que aún esas personas entienden intelectualmente que eso está mal, pero a pesar de eso, las hacen. Y terminando aquí el versículo 32 de Romanos 1:32 dice, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Estamos hablando de todo lo que produce y cómo las cosas se desencadenan cuando las personas están lejos de Dios, ¿sí? Cuando los corazones están apartados del Señor. Es como un ciclo vicioso de degradación y de depravación humana hasta que ya en el extremo se cae en este tipo de cosas tan lamentables como las que colocábamos como ejemplos, ¿sí? Y el versículo 19 de nuestro pasaje central, Efesios 4, por eso les decía que no lo perdieran, porfa, porque vamos a estar estudiando este pasaje inicial. Versículo 19 de Efesios 4, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y miren que aquí hay un énfasis en los aspectos sexuales. Y esto se escribió hace más de 2000 años y hoy en día lo estamos viendo. Y básicamente las perversiones más horribles que hoy en día vemos están englobadas en el marco de la sexualidad o del mal uso de la sexualidad. Romanos 1:28 nos dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Entonces, dentro de todo ese marco de depravación, hay una conducta y es la conducta sexual en la que humanamente hablando vemos esas mayores perversiones y depravaciones. Y de nuevo, lo que hablábamos, desafortunadamente hoy en día, eso toca a los niños, está tocando a la niñez en el mundo entero, en nuestro país. Entonces allí también nosotros necesitamos estar pilas con eso. Ahora, todos estos puntos, que fueron 4 puntos que estuvimos hablando, nosotros los podríamos ver como muy extremos, ¿cierto? Como que no, pero pues yo no soy así, eso es para la gente que no conoce a Dios. Pero curiosamente, estas palabras con ese trasfondo tan duro, tan profundo, Pablo se las está diciendo a los cristianos de la iglesia. Entonces, si en ese tiempo necesitaron recordar esto, yo creo que nosotros también con mucha mayor razón necesitamos meditar, bueno, y puede ser que yo no caiga en un extremo así de depravación, pero de alguna manera meditemos cómo mi vida se puede estar flexibilizando frente a lo que hoy en día es el pecado. Y un ejemplo de eso es consentir, por ejemplo, con ideologías que realmente sabemos que vienen del diablo y que hoy en día intentan afectar la niñez, como hablábamos, temas de ideologías de género, temas de aborto, sí, temas de un feminismo extremo. Entonces, cuando nosotros igual comenzamos a flexibilizar
en ese tipo de cosas necesitamos evaluar, bueno, qué tan plantado estoy en la palabra y como nos exhortaba Pablo acá, si estamos viviendo de una forma digna de ser un hijo de Dios, estamos pensando realmente como un hijo de Dios o nos estamos dejando permear por conductas, filosofías destructivas de este mundo. Entonces también es un punto allí para que cada uno de nosotros lo pueda evaluar. ¿Estamos andando para el Señor o de pronto estamos cayendo en una independencia, en una autosuficiencia, en lo que llamábamos acá una vanidad de la mente? Porque aún como cristianos podemos caer en esto. Los que no conocen a Dios caen en lo mismo, pero se van a los extremos. Pero no significa que nosotros somos inmunes a estas cosas. No, nosotros también podemos en algún momento cultivar una mente vana, una mente que se crea autosuficiente, una mente que crea que no necesita tanto de Dios. Y si estamos en algo parecido y el Señor nos lo revela, pues bueno, ¿cómo vamos a corregirlo, cierto? Y en nuestra sensibilidad respecto a la maldad, ¿cómo está nuestro corazón? También cuando vemos una noticia así tan crítica como que, sí, lo mismo de siempre y no sentimos nada, o de pronto en el corazón sí sentimos esa gravedad de la maldad del hombre. Vamos a hablar ahora de cómo Pablo nos motiva a que nosotros nos despojemos de todas estas cosas que hablamos, que hacen parte del viejo hombre, y cómo Pablo nos desafía a revestirnos del nuevo. ¿Sí? Eso lo encontramos de los versículos 20 al versículo 24 de Efesios 4. Entonces dice así, Efesios 4:20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo aquí está exhortando, bueno, ustedes si de pronto están imitando alguna de esas conductas del mundo, eso no fue lo que Cristo les enseñó. Y también los reta, los desafía. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, sí, es una frase retadora, desafiante. Y la invitación allí de Pablo a qué es, a despojarse del viejo hombre. Y Pablo allí menciona la verdad que está en Jesús. Dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Y a qué hace referencia ese término de la verdad que está en Jesús? ¿A qué creen ustedes que hace referencia ese término? Hace referencia al Evangelio, lo que engloba ese mensaje y esa obra de Jesús. Hay muchos pasajes que nos hablan del Evangelio, vamos a recordar uno de ellos. Vamos a buscar, porfa, primera de Juan 4:10, sin perder nuestro pasaje central de Efesios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Entonces hablamos de que esa verdad que está en Jesús es el Evangelio, el mensaje de Jesús, la obra de Jesús. Dice este pasaje primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Como les decía, hay muchos pasajes que nos recuerdan el Evangelio y en esta ocasión quise recordarlo con este pasaje que hace un énfasis especial en el amor verdadero, en el amor de Dios. Recordando que primero que todo, no es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero, ¿sí? Y esto es grandioso porque todos nosotros tuvimos la experiencia de ver partida nuestra vida en dos.
En un momento no conocíamos al Señor, luego nos acercamos a Él, tuvimos un proceso de cambio, de transformación, y hay un momento en el que Dios comienza a hacer algo en la vida. Pero resulta que no fuimos nosotros, sino que fue Él. Resulta que no es que nosotros hayamos sido tan inteligentes o tan amorosos que decidimos buscar a Dios porque nos vimos tan mal que decidimos buscar a Dios. Pues la Biblia nos enseña que fue Él el que nos amó primero. Él nos amó y producto de su amor nosotros lo amamos a Él. Entonces, miren que es tan grande entender que un día estábamos perdidos. Y con todo esto tan feo que leíamos aquí, nosotros éramos así. De pronto no en esos extremos, pero íbamos para allá. Y es grandioso ver que el Señor nos miró con amor, con agrado, y pudiéramos de pronto asemejarnos a un mendigo. Imagínense ustedes un mendigo harapiento, sucio, maloliente, ya que el color de piel se le ha perdido por el mugre. Y así éramos nosotros colocando como una analogía espiritual y estábamos lejos de Dios. Y aparte, ciegos, porque no podíamos ver las cosas de Dios. Lo acabamos de leer en Corintios. Un hombre natural no entiende las cosas de Dios, para él son locura. O sea, estábamos en una condición totalmente desfavorable, ¿sí? Y es grandioso porque Dios nos amó, aún estando tan mal. ¿Por qué? Pues ahí sí realmente yo no tengo la respuesta, pero es la misericordia de Dios, la gracia. No es nada bueno que nosotros hiciéramos o pudiéramos haber hecho, no es como que Dios hubiera dicho, no, es que Julie va a ser una gran adoradora, entonces le voy a quitar esos harapos y la voy a bañar y le voy a dar vista. No, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos amó, ¿sí? Y decidió quitarnos esos harapos, decidió bañarnos, decidió darnos vista para que pudiéramos encontrarle sentido a esa vida espiritual. Y esa es la verdad que está en Jesús, el Evangelio. Entonces, esta verdad tiene que tocar las fibras de nuestro corazón en gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Esta verdad debe llevarnos a la convicción de que en serio necesitamos despojarnos del viejo hombre por completo. No solamente quitarnos el pantalón sucio y dejarnos la camisa limpia y el pantalón sucio, no, quitarnos por completo esa antigua vestidura y vestirnos por completo del Señor. Esa es la instrucción de Pablo. Despojarse justamente significa quitarse algo con violencia, con fuerza, arrancarlo, tirarlo, eso es despojarse. Y si volvemos a analogía del mendigo es decidirse a quitarse definitivamente todos esos harapos, toda esa ropa sucia, ¿sí? Y decidir cambiar. Y en el sentido espiritual, no somos nosotros los que nos bañamos o nos limpiamos, ¿no? Es el mismo Cristo por lo que hizo en la cruz con su sangre que somos lavados y somos limpiados. Y es el mismo Cristo, el mismo Señor, el que nos quita esa ceguera espiritual, quizás de tanto mugre en los ojos, de tanta maldad, de tanto pecado, y nos permite entender y nos llama al arrepentimiento. Y producto de eso nuestro corazón se mueve al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento y esa fe de nosotros comienzan a actuar para que haya un verdadero cambio en nuestras vidas. Entonces, el llamado de Pablo es a dejar esos harapos de lado por completo. Sí, por ninguna manera, de ninguna manera, perdón, y por ningún motivo deberíamos volver atrás, ¿sí? Para Dios el pecado es desagradable, para Dios el pecado es una ofensa, ¿sí? Dios aborrece el pecado. Y como hijos de Dios deberíamos de estar en esa misma posición, de aborrecer el pecado, verlo como algo sucio, como algo maloliente, como algo que ofende, que degrada, que daña. Y podríamos estar pensando, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso de lo que nos habla versículo 22 y 23? ¿Cómo lo hago? Aquí nos está dando la instrucción que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos
y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo revestirme de ese nuevo hombre y dejar atrás los harapos del viejo? Vamos por favor a Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Miren que aquí se relaciona también con lo que estamos hablando porque se nos dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y más adelante se nos habla de que ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nuevamente la esencia de este pasaje, Colosenses 3, apunta a nuestra verdadera identidad. En Efesios 4 lo llaman el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿cierto? En Colosenses 3 se habla de un estado de muerte y un estado de vida en Cristo, ¿sí? Pero a la final esas ilustraciones nos llevan a lo mismo y es, tenemos una nueva identidad en Cristo, ¿sí? Las cosas viejas ya pasaron. Entonces, si nosotros realmente hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Entonces, si nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo dejar el viejo hombre atrás y revestirme del nuevo? La respuesta, dentro de muchas respuestas válidas, es buscar las cosas de arriba. ¿Y qué es eso de buscar las cosas de arriba? Hace un tiempo tuvimos un campamento, bueno, hace muchos años en realidad, de jóvenes que se llamaba Pasión en Cali y el eslogan era menos de lo mismo y más de Cristo, todavía me acuerdo. Entonces, cuando yo veo aquí que se nos dice pongan la mira en las cosas de arriba o busquen las cosas de arriba, o sea, del cielo, pienso en menos, menos de mí, menos de lo de esta tierra y más de Cristo, ¿sí? Menos excusas, menos pereza, menos evasivas para buscar a Dios, menos orgullo, menos autosuficiencia, menos egocentrismo. Porque cuando yo pongo mi mira en lo alto, en el cielo, pues no tengo tiempo para estar mirando aquí en la tierra mis propios intereses, mis propias cosas, sino que me debo inclinar más a buscar la voluntad de Dios. Entonces, menos de mí y más de Cristo. Más oración, más Biblia, más obediencia, más congregarme, porque es un mandato también. No dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, nos lo dice la Biblia también. Más del compartir con mis hermanos en la fe. También la Biblia nos enseña cómo en el compartir con otros hermanos en la fe encontramos edificación mutua, aliento, ánimo para seguir y para estar juntos apoyándonos en ese propósito común de buscar las cosas del cielo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en eso, en buscar las cosas de arriba, buscando a Dios primeramente y luego lo demás, pues tenemos ya un camino un poco más fácil para que ese proceso de dejar atrás lo viejo y revestirnos de lo nuevo se vaya dando. Y además, todo esto son los facilitadores para que en nuestra vida cotidiana podamos agradar a Dios en la vida práctica, ¿sí? ¿Cómo así? Ahorita vamos a leer los siguientes versículos que nos habla de un estilo de vida práctico de cómo debe vivir el nuevo hombre. Ahorita lo vamos a leer. Pero antes de pasar a esto, es necesario entender de que deben haber unos facilitadores para que yo realmente lleve una vida que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque yo no solamente me puedo quedar en la moralidad. Yo solamente no me puedo quedar en no mentir, no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo. No es suficiente. Yo no me puedo quedar solamente con la moralidad. Yo necesito realmente volcar mi corazón enteramente hacia el Señor
para que esa moralidad y ese estilo de vida ético luego tenga un sentido espiritual, ¿sí? Porque no me puedo quedar solamente en lo moral. Entonces, el volcar el corazón enteramente hacia Dios también es justamente eso, buscar las cosas de arriba, con la oración, con la Biblia, la obediencia y demás. Ahora sí vamos a leer los versículos 25 al 32 de Efesios 4, en donde les decía que aquí Pablo ya nos da como unos lineamientos de un estilo de vida práctico, ¿sí? Para adaptar esa nueva conducta del nuevo hombre. Él aquí ya nos está diciendo, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Y ya vamos encontrando ese recordatorio de Pablo de varios de los mandamientos de la ley de Dios. No mentir, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. De estos versículos no voy a comentar mucho porque creo que la mera instrucción que está allí ya es suficiente para nosotros, está muy claro. Entonces necesitamos es apropiarlo y obedecerlo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. En la versión tradicional, creo que también lo habla en términos similares, malas palabras, groserías, ¿sí? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Allí cada uno puede ir evaluando el vocabulario que usa, sí, en su trabajo, por fuera de la iglesia. Y bueno, son cosas de un estilo de vida práctico, pero que necesitamos también tenerlas en cuenta. Versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Básicamente estos últimos versículos nos hablan de un estilo de vida o de una conducta piadosa. Hace mucho tiempo cuando yo escuchaba esta palabra de piedad y de una vida piadosa me sonaba como un término súper religioso, pero cuando ya lo fui entendiendo un poco más a lo que es la luz de la Biblia, fui dándome cuenta que un estilo de vida, una conducta piadosa, básicamente es lo que tú haces en público de lo que tú estás teniendo en la intimidad con Dios en secreto. Cuando tú tienes una conexión íntima con Dios y cuando tú amas de corazón a Dios y lo buscas y de corazón buscas obedecerlo, eso se va a reflejar en tu estilo de vida naturalmente, en tu conducta, en tus palabras, en la forma en cómo tratas a los demás. Y aquí en estos 7 versículos, Pablo nos está recordando eso. Necesitamos tener en cuenta una conducta piadosa y allí hay ejemplos de cómo es vivir en esa naturaleza del nuevo hombre, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, como conclusión, primero, Dios nos hace un llamado hacia muchos aspectos. Primero, integridad. Necesitamos ser íntegros, ¿sí? Por eso también a este tema les llamaba cristianos de una sola pieza. Necesitamos vivir de una forma digna del llamado que Dios nos hizo a ser sus hijos. Entonces es un reto, un desafío, un llamado hacia la integridad, pero también hacia la santidad. No una santidad que busque obedecer por obedecer, sino una santidad que entiende que el propósito supremo es el amor. Lo leímos en Primera de Juan, de cómo Dios nos mostró ese amor tan grande y nosotros debemos corresponderlo. Entonces, es un llamado a la santidad, o sea, a la obediencia motivada por el amor. Pero también es un llamado a la coherencia. Muchos de nosotros nos desenvolvemos en diferentes esferas, ¿cierto? La casa, el trabajo, el estudio, el colegio, la universidad, eh, muchos lugares, muchas facetas y debemos ser coherentes entre lo que creemos y la forma en la que vivimos en todos esos espacios. Segunda conclusión, necesitamos evaluar qué vestigios quedan del nuevo hombre. Y yo los invito allí
que de una forma muy personal, ustedes traten de hacer memoria cómo eran antes de conocer a Cristo, cómo eran un par de años atrás. Hagamos ese ejercicio y piensen qué vestigios quedan todavía de ese viejo hombre. ¿Será que hay todavía una media sucia que no se la han cambiado y todavía sienten el olor y lo alcanzan a percibir, o eso afecta a otras personas? Pensemos que de nuestra vida vieja todavía necesita ser desprendido, arrancado, soltado, botado, para apropiarnos enteramente de esa nueva naturaleza, de ese nuevo hombre que Dios quiere para nosotros. Y tercera conclusión, la motivación y la pasión detrás de todo esto siempre debe ser el amor de Dios, como lo habíamos hablado. Y les voy a leer el versículo que sigue ahí a lo que leímos, que ya entra en el capítulo 5, versículo 1. Dice Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La motivación y pasión detrás de todo esto, de nuevo, debe ser el amor de Dios. Nos debe mover su perfecto amor, lo que Él hizo por nosotros. Nos debe mover, nos debe tocar de verdad las fibras de nuestro corazón y debemos decir, o sea, definitivamente he recibido tanto que no puedo ser tan desagradecido de vivir como yo quiera, ignorando todo lo que Dios hizo por mí. No, tengo que amarlo a Él también, corresponderle. Y el amor en la Biblia nos enseña Jesús, el que me ama es ¿quién? El que obedece mis mandamientos. Entonces, ¿hay que obedecer? Sí, pero la motivación detrás de todo debe ser el amor, porque no podemos caer en la conducta solamente por sí misma, en la moral por sí misma, no. Tiene que trascender hacia corresponder al amor que Dios nos ha dado. Y con esto los invito a que oremos para darle gracias a Dios y entregar esto que Él nos ha enseñado para poderlo aplicar en nuestra vida. Amado Señor, te queremos dar gracias por lo que hoy nos permitiste aprender. Gracias por tu palabra, Señor.